Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí estamos queriendo ser fieles a lo que hemos prometido en relación a estos pequeños videos con el fin de ir compartiendo siempre la palabra del Señor. Quisiera, hermanos, darle conclusión entre este día y el próximo día, donde sacaremos otro video más de aguijones y clavos, darle conclusión al tema que iniciamos el día domingo, para que el próximo domingo tengamos un tema diferente para abordar en el Señor. Así que el tema del domingo, precisamente el 5 de abril de este año, el tema fue: ¿quiénes podrán ser vencedores cuando el Señor regrese? Y ocupamos para la segunda parte precisamente Mateo capítulo 24, y versículo 45, donde dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Déjeme hacer una pequeña oración para que el Señor pueda bendecirnos, pueda bendecirme a mí para dar la palabra y a usted para recibirla. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque en tu inmensa misericordia nos permites exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú santifiques mi boca, que tú santifiques, Señor, mi mente, que pueda exponer, Señor, con gracia y con revelación, Señor, tu palabra, y que cada uno, Señor, de los que tú estás motivando para atender estos mensajes, tú, Señor, los puedas premiar con darles tu palabra, que tu espíritu llegue, Señora, a donde está cada uno de los hambrientos, y puedas tú saciar, Señor, el hambre y la necesidad, Señor, de crecer en ti, oh Rey de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiénes podrán ser vencedores cuando el Señor regrese? En la parábola del siervo fiel y el infiel nos muestran algo interesante, porque es precisamente el cierre que el Señor le da a este mensaje de Mateo 24, por es tan famoso por tener tanto acerca de los tiempos finales y del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor concluye prácticamente el sermón, la exposición que le está haciendo, con estas últimas palabras, exponiendo una parábola, la del siervo fiel y del infiel. Pero me interesa algo que yo quisiera puntualizar para que usted lo tenga como una lección para su vida. Es interesante que el Señor no termina hablándole a los hijos. Tal vez cuando un padre va a fallecer, está en el lecho de muerte, decide hablar con los hijos, y es cuando más les habla como hijos. Eso lo hacemos nosotros. Pero el Señor, antes de su partida, Él decidió hablarle a los hijos de Dios como siervos. Porque, hermanos, esto nos revela algo. La carrera del creyente, la carrera de los vencedores, la carrera de aquellos que van de verdad a encontrar ser aprobados delante del Señor, va a terminar como siervos. No como simples hijos, no como simples creyentes, no como simples personas que aceptan al Señor y siguen viviendo de la manera en que ellos desean, y dándole gusto siempre a lo que dijimos en el sermón: comían y bebían, se casaban y se daban en matrimonio, lo cual explicamos en su momento adecuado.
Hermanos, la vida cristiana es un desarrollo constante, es el tomar de la mano al Señor, o más bien dicho, que Él nos tome de la mano y empecemos nosotros a desarrollar el volver una vez más a ese propósito eterno del Señor, cuando Él decidió que el hombre fuera hecho a imagen y semejanza de Él. Qué maravilloso, hermanos amados, que nosotros podemos encontrarnos con esta realidad. Pero qué responsabilidad. Y ahora tener la revelación, hermanos, que los que van a ser vencedores cuando el Señor regrese son precisamente aquellos que han aprendido, como esa parábola del siervo fiel, a ser responsables ante Dios de lo que Él mismo nos pide. Todo hijo de Dios en el reino de Dios debe terminar siendo un siervo. No nos conformemos, hermanos, con ser hijos. No nos conformemos con ser creyentes. Yo ya creo en el Señor y ahí estoy más que feliz. Sino más bien encaminémonos en el nombre del Señor para entender que nosotros tenemos que desarrollar la carrera en el Señor de tal manera que seamos siervos de Él. A veces por dejar de leer tanto el Nuevo Testamento no nos damos cuenta en cuántos lugares nos muestran ciertas verdades maravillosas que por olvido o porque nunca hemos leído la palabra del Señor no nos damos cuenta de ello. Pero es impresionante ver cuántos pasajes el Señor ocupa para mencionar que nosotros somos hijos, somos siervos de Dios. No solamente somos hijos, sino Él quiere que nosotros tengamos el carácter de siervo. Esa persona que está decidida a hacer la voluntad de su amo, que está comprometida con su amo. Nosotros debemos de terminar nuestra carrera en el Señor siendo siervos de Él. Romanos capítulo 6 y versículo 22 nos testifica y dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y aquí nos dice claramente que nosotros fuimos libres del pecado y a la vez hechos siervos de Dios. También encontramos nosotros en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 16: andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Aparte de estas dos citas, hermano, encontramos que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y un sinnúmero de personajes en el Nuevo Testamento se denominan siervos de Dios. ¿Por qué? Porque la carrera, la madurez del creyente es terminar como un siervo del Señor. No llamemos siervos al Señor a aquellos que nos dedicamos de lleno a predicar la palabra, aquellos que ejercemos el ministerio de la palabra. Y aunque nosotros somos siervos de Dios, la Biblia nos enseña que cuando Él venga, Él va a venir a aprobar, a ver, a juzgar a sus siervos. Usted puede terminar siendo un mal siervo o puede terminar siendo un buen siervo y ganar su carrera en el Señor y resultar como vencedor delante de la presencia del Señor. Es interesante, hermano, que la carta de Apocalipsis, la carta de Apocalipsis es una carta que se escribió con el fin de afianzar a los vencedores, con el fin de afianzar a los siervos de Dios. Y escuche cómo empieza Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1, donde dice la revelación de Jesucristo. O sea, este libro es para revelar a Jesús, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Hermano, esta carta maravillosa que poco a poco el Señor está aclarando en mi vida, es una carta dirigida para afianzar el camino, la ruta de los que han de ser vencedores. Es por eso que empieza la carta a hablar precisamente a 7 iglesias que son representativas de la iglesia en su totalidad, a las cuales las define como vencedores y no vencedores.
Hermano, si usted quiere ser un vencedor en el Señor, tiene forzosamente que usted entender que es la ruta de un siervo la que usted debe de tomar. Déjeme ir concluyendo porque ya se me alargó esta sección. Déjeme ir concluyendo. Me llamó poderosamente la atención Apocalipsis 22:3, cuando dice acerca ya de la era futura, la era eterna, donde dice ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará ahí y sus siervos le servirán. ¿Cómo terminaremos nosotros en la eternidad venidera? Como siervos de Dios. Por eso es que el que termina como siervo en la presente edad es un vencedor para Dios, para reinar con Él, porque todos, el proyecto de Dios es que le sirvamos a Él en la eternidad futura. Vamos a concluir con otras cositas más en el próximo segmento de estos videos cortos que estoy elaborando para usted, de aguijones y clavos. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén.